Buenas tardes, soy la doctora Diana Hernández, soy médico adscrito al servicio de tomografía del Hospital de Especialidades. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación tomográfica de las afecciones agudas de la órbita. En ocasiones puede convertirse en un reto el diagnóstico de las afecciones de la órbita, sobre todo si involucran muchas estructuras. Por lo tanto, el objetivo de esta plática va a ser describir los puntos claves de la patología orbitaria aguda, así como los hallazgos que puedan simular alguna lesión ocular. Las modalidades de imagen que nosotros tenemos para la valoración de la órbita, tenemos desde la radiografía convencional hasta la resonancia magnética. Cada una de ellas nos ofrece ventajas y desventajas. Hablando de la radiografía convencional, esta nos ayuda mucho para evaluar las fracturas o la presencia de cuerpos extraños. Sin embargo, la sensibilidad es muchísimo menor si se compara con la tomografía, teniendo una sensibilidad de hasta un 78%. Y además, pues, se ve un poco limitada para valorar las lesiones de los tejidos blandos. El ultrasonido también nos ayuda mucho para la evaluación de diversas lesiones del globo ocular y una de sus ventajas es que es de fácil acceso y no hay exposición a la radiación ionizante. Sin embargo, dentro de las desventajas es que está contraindicado en pacientes a quienes se les sospeche ruptura del globo ocular y además de ser operador dependiente y es mucho menos sensible que la tomografía para describir cuerpos extraños. La resonancia magnética nos ofrece definitivamente un mayor detalle en los tejidos blandos orbitarios. Una de las grandes ventajas es que no utilizamos radiación ionizante, pero sí tiene como desventaja una pobre definición de las estructuras óseas y está contraindicado en pacientes en los que se sospechen cuerpos extraños metálicos. La indicación principal de la resonancia magnética va a ser cuando nosotros sospechemos de lesiones sutiles del globo ocular y que no hayan sido documentadas por tomografía, así como documentar la presencia de cuerpos extraños orgánicos. La tomografía definitivamente nos va a brindar un mayor detalle de los tejidos óseos, además de que nos va a ayudar a la valoración de los cuerpos extraños intraoculares y nos da una mayor definición de los tejidos blandos intraoculares. Bien, dentro de las desventajas de la tomografía, pues es el uso de la radiación ionizante. Es por eso que debemos de tratar de utilizar la menor dosis posible sin perder la calidad de la imagen. En nuestro hospital nosotros utilizamos el siguiente protocolo de estudios. Lo que realizamos nosotros es un topograma API lateral con una orientación de corte de acuerdo a la línea órbito-meatal y va desde el borde infraorbitario del seno maxilar hasta el borde supraorbitario del hueso frontal con un grosor de corte de 3 milímetros y un intervalo de 5 milímetros. En ocasiones, cuando son pacientes que tienen o sospechamos de lesiones, sobre todo fracturas, nosotros nos extendemos hacia el piso del seno maxilar y por arriba del seno frontal, porque sí hemos visto que se pueden asociar a hemoseno. Hacemos reconstrucciones multiplanares en ventana para tejido óseo y en ventana para tejidos blandos. El uso del medio de contraste únicamente lo utilizamos cuando sospechamos de patología orbitaria inflamatoria, tumoral o vascular. Para la evaluación nosotros debemos de más o menos tener consideraciones anatómicas. De forma muy general, la órbita finalmente va a estar formada por 7 estructuras óseas. El techo orbitario va a estar formado principalmente por el hueso frontal, así como el ala menor del esfenoides. La pared lateral va a estar dada por el hueso maxilar, el hueso lacrimal, el etmoides y parte del esfenoides. El piso va a estar dado por lo que es el hueso maxilar, así como el hueso malar, y la pared lateral va a estar dada por el hueso malar y por el hueso frontal. Así tenemos también que se forman 3 orificios. El primer orificio de superior a inferior, en la parte superomedial vamos a encontrar el canal óptico que permite la entrada del nervio óptico y la arteria oftálmica. En la fisura orbitaria superior va a estar de localización inferior al canal óptico y esta va a permitir la entrada de los nervios craneales 3, 4, 6 y B1 del quinto par craneal. La fisura orbitaria inferior va a ser de localización más inferior y esta va a permitir la entrada del nervio
y arteria submaxilar. Bien. La órbita, para su estudio, nosotros la podemos dividir en espacio preseptal y espacio postseptal, sobre todo dado por el septum orbitario. Dentro del espacio postseptal, a su vez, lo podemos dividir en 4 regiones: la región ocular, la región conal, que es la que va a estar dada por los músculos extraoculares. Por dentro de ella vamos a encontrar la región intraconal y por fuera de los músculos extraoculares vamos a encontrar la región extraconal. Asimismo, el globo ocular o la región ocular como tal, vamos a tener que se va a dividir en segmento anterior, segmento posterior, y esto va a estar dado o limitado por el cristalino. Las indicaciones principales de la tomografía computarizada en las afecciones agudas principalmente es en la patología tanto orbitaria traumática como no traumática, así como para nosotros caracterizar ciertos hallazgos incidentales. Patología traumática desde procesos infecciosos, inflamatorios, hasta alteraciones vasculares. La patología traumática, fracturas óseas, lesiones como tal del globo ocular o lesiones principalmente del nervio óptico. Dentro de los hallazgos incidentales que también debemos de conocer van a ser los cambios postquirúrgicos, cambios degenerativos propios de la edad, así como alteraciones morfológicas del globo ocular. Empezando con la patología infecciosa. Bueno, la patología infecciosa se va a describir de acuerdo al septum orbitario y principalmente se va a dividir en preseptal o postseptal. Tenemos entonces que la celulitis preseptal, también llamada celulitis periorbitaria, únicamente va a estar limitada a los tejidos anteriores al septum orbitario, y esto se puede deber a una diseminación continua de infecciones adyacentes o a traumatismo local. Aquí tenemos 2 ejemplos de nuestro lado izquierdo. Vemos el aumento de volumen y de la densidad de los tejidos preseptales del globo ocular izquierdo. De nuestro lado derecho vemos afección en la órbita derecha, la cual también hay aumento en la densidad de los planos grasos, así como los tejidos preseptales, que se extienden un poquito más hacia la región nasal y hacia la región temporal. Además, podemos ver que existe engrosamiento de la mucosa en las celdillas etmoidales. Esos son ejemplos de un celulitis preseptal. La celulitis postseptal, también llamada orbitaria, esta generalmente va a ser secundaria a una sinusitis paranasal y realmente va a haber muy pocas veces que haya una destrucción ósea, y esta se debe a que hay una diseminación principalmente de tipo perivascular. ¿Cómo vamos a verlo en imagen? Pues vamos a ver incremento en la densidad, así como de aspecto estriado de la grasa intraconal a nivel de las regiones, ya sea intraconal o extraconal. En este caso presento el mismo paciente, en el cual vemos que el espacio extraconal, pues existe incremento en la densidad, así como discreta estriación grasa que condiciona un poquito de prolapso del globo ocular, misma que se extiende hacia los tejidos preseptales. Hay que recordar que la celulitis orbitaria puede manifestarse como el primer signo de sinusitis aguda en niños. No solo es valorar como tal si está afectada la región preseptal o postseptal, si existe nada más un proceso inflamatorio agudo, sino también debemos de valorar las posibles complicaciones de la celulitis orbitaria. Dentro de las complicaciones tenemos que se pueden formar abscesos periósticos, abscesos intraconales, trombosis de la vena oftálmica superior, meningitis bacteriana, la presencia de abscesos subdurales. No solo es limitarnos a nuestra exploración en la órbita. Presento aquí un caso de un masculino de 12 años de edad, el cual tiene antecedentes de sinusitis recurrentes. Llega por limitación de la movilidad del globo ocular, así como dolor ocular. Observamos en la tomografía la presencia de un absceso subperióstico en la pared medial de la órbita izquierda, la cual condiciona un poquito condiciona o se extiende hacia el espacio extraconal. Al realizarse la tomografía de cráneo, también observamos
que finalmente hay ocupación del espacio subdural interhemisférico con discreto realce. A este paciente le realizamos una resonancia magnética donde evidenciamos definitivamente la ocupación del espacio interhemisférico subdural que muestra restricción a la difusión, y con el contraste además se hace evidente también un realce tipo periférico y realce meningio. Aquí este es un ejemplo de una complicación de la celulitis como tal orbitaria, la cual se complicó con un absceso cerebral y con meningitis. Bien, otra de las consideraciones que debemos de tener en cuenta es la dacrocistitis, que no es más que la inflamación y la dilatación del saco lagrimal como resultado de la obstrucción o estenosis del conducto lagrimal. La tomografía realmente únicamente se utiliza para descartar celulitis orbitaria, ya que el diagnóstico es clínico. ¿Cómo lo vamos a observar? Pues vamos a observar una lesión de aspecto quístico a nivel de la fosa lacrimal, la cual va a tener un realce periférico, como es en este caso, y además haciendo una reconstrucción oblicua, pues vemos que el saco orbitario también presenta realce. Este es un claro ejemplo de dacrocistitis. Bien, tenemos también que valorar finalmente el globo ocular, porque también puede haber una infección aguda como tal, y esto puede ser secundario a un traumatismo, procedimiento quirúrgico, y esto se le conoce como panoftalmitis o endoftalmitis. Muchas veces se pueden utilizar los dos términos de manera discriminada, pero siendo muy estrictos, la endoftalmitis únicamente va a involucrar el humor vitreoacuoso, mientras que la panoftalmitis va más allá del globo ocular y puede extenderse a los tejidos periorbitales. La causa de la endoftalmitis puede ser exógena o endógena. Bien, tenemos aquí un ejemplo de un femenino de 58 años de edad, diabética, con el diagnóstico de choque séptico, la cual presenta durante su estancia hospitalaria disminución de la agudeza visual, así como dolor ocular. En la exploración oftalmológica únicamente alcanzan a visualizar incremento en la densidad del humor acuoso. Ya que no se permite la valoración completa, pues se le realiza una tomografía computarizada de órbitas. ¿Cuáles son los hallazgos? Pues finalmente los hallazgos principalmente es en órbita izquierda, donde vemos la presencia de múltiples burbujas de aires intraoculares, además de discreto aumento en el realce del globo ocular. Esto fue compatible realmente con una endoftalmitis endógena. Otro punto también a considerar dentro de la patología como tal inflamatoria es el pseudotumor inflamatorio, que no es más que un proceso inflamatorio no granulomatoso orbitario de causa desconocida, y esto, el diagnóstico se realiza por descarte y además de tener una rápida respuesta a esteroides. Esta se puede clasificar dependiendo mucho de su afección. Por ejemplo, se puede ser miocítica si es que afecta más hacia los músculos extraoculares. Puede ser anterior cuando está afectando como tal los tejidos preceptales, apical, cuando afecta el ápex orbitario, lacrimal, cuando afecta la glándula lacrimal, o de afección difusa si es que afecta todo la órbita. Aquí presento un estudio de tomografía en el cual vemos una lesión similar a los tejidos isodensa, a los tejidos musculares, la cual condiciona discreto desplazamiento del complejo vaina nervio óptico, así como desplazamiento anterior del globo ocular, y él compromete finalmente a los músculos rectos lateral y superior. Muy bien. En la ventana ósea vemos que realmente no está condicionando como tal reabsorción ósea. En ocasiones puede condicionar un poco de remodelación, pero no se caracteriza como tal para una destrucción ósea.
Dentro de las alteraciones vasculares a considerar en las afecciones agudas de la órbita es la fístula carótido cavernosa. Esto no es más que una comunicación anormal entre el sistema arterial carotídeo y el seno cavernoso. ¿Cuáles son las causas? Principalmente traumas, cirugías o trombosis del seno dural, aunque también se ha documentado que puede ser secundario a una enfermedad ateromatosa o a enfermedades como Ehlers-Danlos o síndrome de Marfan. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una angiografía con sustracción digital, finalmente un llenado temprano como tal del seno cavernoso. En la angiotomografía vamos a ver dilatación como tal del seno cavernoso, así como una opacificación y dilatación de las venas oftálmicas, tanto superior como inferior. Bien, hablando de la hemorragia retiniana y coloidea, que también son dentro de las afecciones agudas que tenemos que tener en cuenta, y antes de empezar a describirlas debemos de tener en cuenta un punto importante sobre la descripción de la hora serrata. La hora serrata realmente va a ser una prolongación anterior de la retina que por estudios de imagen no se ve, pero se puede inferir que se encuentra aproximadamente a las 10 y a las 2, dependiendo de las manecillas del reloj. Y esto realmente nos va a ayudar a diferenciar mucho si se va a tratar de un desprendimiento de retina o una hemorragia coroidea. En el desprendimiento de retina, esta va a ocurrir por la separación entre el epitelio pigmentario y las capas sensoriales de la retina. Su forma típica va a ser una forma típica en V y no va a pasar más allá de la hora serrata. Bien, ¿cuáles son las causas? Las causas principalmente la retinopatía diabética, el trauma y el glaucoma congénito. El desprendimiento de la coroides, al contrario, esta va a ser, bueno, se define como la acumulación de líquido en el espacio subcorial y pues va a tener una morfología lentiforme o biconvexa. Esta va a respetar la zona del disco óptico o la zona posterior del ojo y esto se debe a cómo se encuentran insertadas las arterias coroideas, pero va a pasar más allá de la hora serrata, a diferencia de la hemorragia retiniana. En la patología traumática debemos de tomar en cuenta pues, las fracturas orbitarias. La fractura orbitaria más frecuente es la fractura de la pared medial de la órbita. Las fracturas orbitarias pueden ser aisladas o se pueden asociar a otras fracturas complejas como las fracturas de Lefort tipo 2, en donde finalmente compromete el piso de la órbita, así como la pared medial de la órbita, o la fractura Lefort tipo 3 que compromete la pared la pared lateral y medial de ambas órbitas. Generalmente siempre nos encontramos a las fracturas aisladas. Las fracturas aisladas pueden ser fracturas de tipo blowout, donde el fragmento, el trazo de fractura tiene desplazamiento inferior, sobre todo hacia el seno maxilar, o las fracturas blow-in, donde el trazo de fractura se desplaza hacia el interior de la órbita. También tenemos pues las fracturas de la pared lateral o las fracturas del ápex. Estas son muy importantes reportarlas y ante el contexto de fracturas, pues buscar de manera intencionada ya que pueden comprometer el nervio óptico y esto realmente sí es una urgencia quirúrgica. ¿Qué debemos de valorar en las fracturas? Pues valorar la extensión, la localización, valorar el contenido orbitario, valorar si se está herniando hacia el seno maxilar o hacia el seno etmoidal y qué es lo que se está herniando, así como la afección de los canales óseos. Bien, presento un ejemplo de un paciente donde vemos fractura del piso orbitario, así como también enfisema subcutáneo. Además presenta una fractura de la pared lateral de la órbita, de la órbita derecha y un poco de corpúsculos aéreos intraconales. Además de valorar como tal la ventana ósea, debemos de valorar la ventana para tejidos blandos. En la ventana para tejidos blandos vemos que se hace evidente un pequeño hematoma en la región malar. Bien,
Como les mencionaba hace rato, también es importante valorar los senos paranasales, ya que vemos aquí en el seno maxilar derecho la presencia de sangre, como realmente un hemoseno. Bien. Dentro del abordaje ante el contexto de una fractura orbitaria, debemos de valorar también el globo ocular para ver si no se ve afectado, si no existe ruptura del globo ocular. Esto es más frecuente que la ruptura se genere a nivel de las inserciones musculares, que es donde la esclera está un poquito más delgada. La tomografía realmente se realiza cuando la exploración oftalmológica clínica está muy limitada, ya sea por el edema de los tejidos blandos o porque el paciente no coopera mucho. Los hallazgos que vamos a tener en tomográficos van a ser datos directos o indirectos. Dentro de los datos directos de la ruptura del globo ocular, tenemos que va a haber pérdida del volumen ocular, cambios en el contorno ocular y la presencia de discontinuidades de la esclera. Dentro de los signos indirectos de la ruptura del globo ocular, va a ser una alteración en la profundidad del segmento anterior y esto debe ser medido desde como tal la córnea hasta el margen anterior del cristalino. Se considera que una distancia aproximadamente de 3.1 es normal, pero también se recomienda que nosotros midamos la distancia con el globo contralateral. Bien, si esta distancia llegase a aumentar, se considera o se podría considerar que exista una ruptura del segmento posterior y esto se debe a que si existe una ruptura del segmento posterior, la presión intraocular disminuye, por lo tanto el cristalino tiende a hacerse un poquito más posterior y en consecuencia la profundidad del segmento anterior va a aumentar. Sucede todo lo contrario cuando sospechamos de una ruptura del segmento anterior. ¿Por qué? Porque finalmente el segmento anterior únicamente va a disminuir su diámetro. La presencia de aire intraocular también nos habla o es un signo indirecto de ruptura del globo ocular, así como la presencia de cuerpos extraños. Bien, presento dos ejemplos. Aquí tenemos el globo ocular. En el primer caso tenemos definitivamente la pérdida de la morfología como tal del globo ocular izquierdo, el incremento en la densidad hemática en su interior y vemos también el cristalino no está en una situación central, sino está un poco más posterior. Aquí tenemos entonces datos realmente directos de ruptura del globo ocular, así como luxación del cristalino. Presento un segundo ejemplo de un paciente con antecedente de traumatismo, donde vemos que el segmento anterior, al compararse con el contralateral, tiene una disminución como tal de su diámetro. Además de presentar edema de los tejidos blandos, pues esto nos habla realmente de una ruptura del globo ocular como dato indirecto. Un ejemplo más de ruptura del globo ocular, vemos aquí la afección del globo ocular derecho, donde está disminuido como tal de tamaño, vemos la irregularidad de su pared en la reconstrucción finalmente sagital, también vemos la irregularidad de su pared posterior y se confirma en el coronal. Son datos realmente de ruptura del globo ocular. Un ejemplo más, nuevamente, donde vemos a la afección del globo ocular derecho con incremento en su densidad, disminución como tal de su volumen, irregularidad de su pared, además presenta un corpúsculo de aire en su interior. Como mencionaba, no solo es como tal valorar la órbita, sino también valorar las estructuras extraorbitarias, como es en este caso, el paciente, además de presentar pues, datos como tal de ruptura del globo ocular, presentaba un hematoma frontal. La presencia de cuerpos extraños. La tomografía realmente tiene una alta sensibilidad para su detección, sobre todo si son cuerpos extraños metálicos. Puede incluso hasta detectar cuerpos metálicos menores a 1 milímetro.
considerando que realmente los cuerpos extraños pueden ser orgánicos e inorgánicos. Dentro de los cuerpos orgánicos muy pocas veces se logran ver por tomografía, pero sí condiciona una respuesta inflamatoria marcada, que es lo que podemos observar por la tomografía. Se dice que cuando nosotros sospechamos de un cuerpo extraño, por ejemplo, que sea un vidrio, este va a tener densidad variable según su composición. El plástico va a tener una densidad alta y la madera va a tener una densidad realmente baja. Lo que nos puede ayudar realmente es que estos cuerpos extraños pueden tener una figura geométrica. Presentó un caso de ruptura finalmente del globo ocular con disminución en cuanto a su tamaño y la presencia de un cuerpo extraño metálico en su interior. Bien, dentro de la valoración de la órbita también debemos estar familiarizados con hallazgos incidentales, sobre todo los cambios postquirúrgicos o cambios morfológicos, ya sean congénitos o adquiridos. De los cambios postquirúrgicos que debemos de tener en cuenta, pues es que muchos pacientes pueden tener prótesis oculares, como es en este caso, ya sea prótesis oculares del globo ocular o externas. Bien, la presencia de lentes intraoculares se van a observar únicamente como una línea hiperdensa en la situación del cristalino. Podemos tener también bandas que son tratamiento de las hemorragias o desprendimiento de las retinas. Las vamos a ver adyacente o alrededor del globo ocular y se van a ver hiperdensas. En pacientes también que presentan hemorragia retiniana, también se les puede realizar retinopexia neumática y esta se observa pues la presencia de aire en el interior del globo ocular. Los cambios degenerativos que también debemos de tener en cuenta para evitar dar un diagnóstico erróneo, pues realmente son las calcificaciones intraoculares y estas se caracterizan por tener sitios o por afectar sitios específicos. Debemos de considerar la placa escleral, que es realmente un cambio degenerativo fisiológico, y esta se va a localizar en la unión o en la inserción de los músculos rectos, ya sea de afección bilateral o unilateral. Otra de las clasificaciones que podemos encontrar son las drusas ópticas y estas se van a encontrar, esto es por degeneración macular y se van a encontrar a nivel del nervio óptico. La calcificación troclear es otra muy frecuente que podemos encontrar ya sea de forma bilateral o unilateral y esto realmente se ve muy frecuente en pacientes que sobre todo que son diabéticos. La tisis bulbis es muy característica y esta finalmente se observa como disminución del volumen del globo ocular, así como calcificaciones distróficas en su interior, y esta realmente no es como tal un cambio degenerativo, sino puede ser secundaria a un traumatismo o a cirugía. A considerar también dentro de los cambios degenerativos las cataratas. ¿Cómo se van a observar por tomografía? Pues únicamente vamos a observar el incremento en la densidad del cristalino. El globo ocular, en este caso del lado derecho, presenta un lente intraocular. Bien, debemos de considerar también los efectos de refracción que pueden alterar la morfología. Estos pueden alterar la morfología del globo ocular, sobre todo sus diámetros. Pacientes con miopía van a tener incremento en el diámetro anteroposterior, mientras que los pacientes con hipermetropía vamos a encontrar incremento en el diámetro transverso. Las deformidades oculares también es muy frecuente encontrarlas y estas pueden ser congénitas o adquiridas. Tenemos aquí el coloboma realmente congénito, que no es más que un adelgazamiento posterior del globo ocular a nivel del nervio óptico. El estafiloma posterior también es un adelgazamiento focal de las paredes del globo ocular. El buftalmo nos habla más sobre el adelgazamiento difuso del globo ocular y esto se debe por incremento de las presiones intraoculares de formas crónicas como los pacientes con glaucoma. Bien,
Algo muy frecuente que podemos encontrar también es la oftalmopatía tiroidea, que es la causa más común de exoftalmos en adultos. ¿Cómo los vamos a ver o cuáles son los hallazgos por imagen? Pues vamos a encontrar engrosamiento o aumento del volumen de los músculos extraoculares. Únicamente se va a ver afectado sus vientres. Las vainas o inserciones tendinosas se van a encontrar respetadas. Además, podemos observar el aumento como tal de la grasa intraorbitaria que va a generar una proptosis ocular, ya sea unilateral, puede ser unilateral o de afección unilateral o de afección bilateral. Bien, también debemos de considerar los tumores orbitarios dentro de los hallazgos incidentales. Por ejemplo, es muy frecuente que hacia la órbita las metástasis de pulmón y mama. Cuando se considera que sea un tumor primario orbitario, el tumor primario, pues en adultos más frecuentes va a ser el melanoma de coroides, mientras que en los niños el retinoblastoma. Presento aquí un caso de una lesión sólida orbitaria del lado izquierdo, la cual desplaza un poquito el globo ocular sin infiltrarlo como tal, y este caso se trató de un adenocarcinoma. Presento otro caso más de un masculino de 66 años con lesión tumoral izquierda en estudio. Vemos que existe afección de la órbita izquierda por una lesión de bordes bien definidos, sólida, la cual presenta un realce moderado con el medio de contraste y desplaza el globo ocular, desplaza el globo ocular y remodela un poquito el seno frontal, ¿no? Pues por la frecuencia, por el grupo de edad, consideramos de primera instancia un linfoma. A los 15 días, a este paciente se le realiza una tomografía abdominopélvica donde identificamos conglomerados ganglionares retroperitoneales, así como algunos ganglios mesentéricos, hepatomegalia, y se confirmó el diagnóstico histopatológico de linfoma. ¿Cuáles son los puntos de evaluar en el trauma orbitario? Bueno, primero evaluar la órbita ósea sin olvidarnos del ápex orbitario, que se considera como una urgencia quirúrgica. Valorar el globo ocular, sobre todo su segmento anterior, la posición del cristalino, el segmento posterior del globo ocular también lo debemos de valorar, y pues valorar las venas oftálmicas y el complejo vaina-nervio óptico. Ante una lesión orbitaria, lo primero que debemos de hacer es localizar la lesión y las estructuras que lo involucran, si está en el espacio intraconal, conal o extraconal, así como si afecta el complejo nervio óptico, la glándula lagrimal, si es un proceso nada más único, si es multiespacial o si es transespacial, si tiene afección intracraneal. Para determinar pues, las características de la lesión por imagen, pues debemos de valorar si es sólido, quístico, si es heterogéneo, qué densidad presenta, si remodela o condiciona destrucción ósea, y si sobre todo sus márgenes y sus realce. Muchas gracias.